Hola, cuando realizamos operaciones algebraicas es muy frecuente que nos encontremos con expresiones que contienen radicales. Y una operación que debemos aprender a realizar cuando trabajamos con radicales es la simplificación de ellos. Voy a enseñarte en este video cómo se simplifican radicales y los diferentes casos que se nos pueden presentar. Comencemos entonces señalando primero cómo vamos a definir un radical. Un radical es una raíz indicada. De esa manera lo vamos a definir. Lo voy a colocar aquí. Un radical es una raíz indicada. En ese caso, una raíz indicada que no puede expresarse de manera exacta como un entero ni como una fracción. ¿Qué quiere decir entonces? Que un radical es un número irracional. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, definido entonces un radical como una raíz indicada que no puede expresarse ni como un número entero ni como una fracción de manera exacta, es decir, es un número irracional. La otra definición que es importante tener en cuenta es a qué llamamos el grado de un radical. El grado de un radical va a estar dado por el índice del radical. Es importante señalar que cuando hablamos de un radical, la forma como lo vamos a representar de manera genérica es de esta manera que está ahí. Ahí tenemos una raíz indicada. A n es justamente a lo que llamamos el índice del radical. A se conoce como la cantidad subradical. Algunos libros le llaman también el radicando. Y el símbolo que utilizamos aquí es el signo radical. Entonces, esta representación para un radical, la n en esa representación es el índice. Y el índice del radical va a definir el grado del radical. Entonces el grado está dado por el índice. En ese caso, por ejemplo, en esa expresión que he escrito ahí, ese podemos decir que es un radical de grado n, porque el índice es n. Así, por ejemplo, si nosotros escribimos una expresión como esta, decimos que es un radical de tercer grado. Y en el caso muy particular en que tengamos un radical de segundo grado, que es este que tenemos aquí, en ese caso el índice del radical se omite. Es el único caso donde explícitamente el índice no debe colocarse. Bien, ¿qué otro concepto es importante cuando hablamos de radicales que debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta las leyes de los radicales. Las leyes de los radicales en realidad están dadas por las leyes de los exponentes, porque debemos entender que una radicación es en realidad, en sentido estricto, una potenciación. ¿Qué leyes de los radicales son importantes tener en cuenta cuando vamos a simplificar radicales? Por ejemplo, si nosotros tenemos la raíz enésima del producto de dos números, eso es lo mismo que tener la raíz enésima de A por la raíz enésima de B, que matemáticamente decimos que eso significa que la radicación es distributiva respecto a la multiplicación. De la misma manera, si tenemos la raíz enésima de A entre B, eso es la raíz enésima de A entre la raíz enésima de B. De esa forma, que también decimos que significa que la radicación es distributiva respecto a la división. Y otra ley importante que va a aparecer en la simplificación, si yo tengo la raíz mésima de la raíz enésima de A, eso es lo mismo que tener la raíz m por n de A. Con esas tres leyes en mente, podemos fundamentalmente simplificar radicales. ¿Qué significa ahora simplificar un radical? Simplificar un radical, como su nombre de alguna manera lo sugiere, significa reducirlo a su mínima, a su más simple expresión. ¿Y qué significa reducir un radical a su más simple expresión? Debe cumplir tres condiciones. La primera condición es que el radicando
o la cantidad subradical, ya hemos dicho que algunos libros le llaman también radicando, es un entero. Esa es una condición importante. Cuando simplificamos un radical, no debemos dejar fracciones dentro del radical. La segunda condición que vamos a tomar en cuenta al simplificar es que los exponentes de los factores en la cantidad subradical deben ser menores al índice del radical. Entonces, el radicando contendrá o tendrá factores cuyos exponentes son menores al índice. Esa es otra condición para decir que el radical ha sido simplificado. Y la tercera condición que algunas veces tenemos que tomar en cuenta es que el índice será el menor posible. Será el menor posible. Algunas veces, al simplificar radicales, también tenemos que cambiar el índice del radical. Entonces, cuando realizamos esta operación de simplificación de radicales, debemos fundamentalmente cuidar esas tres cosas. Llegar a un radical al final que tenga solamente factores enteros en su cantidad subradical, que los exponentes de esos factores sean menores al índice del radical y que el índice sea el menor posible. Cuando hemos logrado hacer esa álgebra en un radical, decimos que lo hemos simplificado. Ahora bien, hay varios casos que pueden presentarse en la simplificación de radicales. Voy a presentarte aquí tres casos que debemos trabajar de manera separada, que debemos conocer cuando simplificamos radicales. Vamos a escribir aquí el caso 1. El caso 1 se refiere cuando los exponentes de los factores de la cantidad subradical son divisibles entre el índice o mayores que el índice. Lo voy a colocar aquí. Cuando los exponentes de los factores de la cantidad subradical, la voy a escribir así ahora, antes he escrito radicando, es exactamente lo mismo, de la cantidad subradical son divisibles por el índice o mayores. Ese es el primer caso que se nos puede presentar cuando vamos a simplificar radicales. Por ejemplo, supongamos que tenemos la siguiente expresión. Tenemos 2a por la raíz de 44, vamos a escribir a al cubo, b a la 5, por ejemplo, eso que tenemos ahí. Lo primero que debemos hacer si queremos simplificar ese radical es este número que está aquí, el coeficiente que aparece en la cantidad subradical, la vamos a escribir como factores. Factores que sean divisibles, si es posible, entre el índice de la raíz. Entonces, el 44 es un número que podemos escribir como 4 por 11, y 4 es 2 al cuadrado. Entonces, este radical lo podemos escribir como 2a por la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 11. Ya he dividido ese coeficiente en factores. Ese a al cubo lo puedo escribir como a al cuadrado por a. Y ese b a la quinta lo puedo escribir como b a la 4 por b. De esa manera. Entonces, cuando tenemos un radical en el cual los exponentes de los factores son divisibles o mayores, realizamos este tipo de operación. ¿Y qué hacemos ahora? Lo que debemos hacer es sacar del radical todos aquellos factores cuyo exponente sea divisible entre el índice. Y para eso lo que hacemos es que dividimos el exponente entre el índice del radical. En este caso entonces esto nos queda como 2a por
Este 2, cuyo exponente es divisible por el índice, que es 2, entonces dividimos 2 entre 2 da 1 y sale 2 nada más. Aquí el a cuadrado también lo vamos a sacar al dividir el exponente entre el índice, sale como a, y aquí sale b, que tengo a la cuarta, entre esto sale b al cuadrado. Y dentro del radical me va a quedar el 11, me va a quedar la a y me va a quedar la b. Y ahora entonces, esto simplemente lo vamos a simplificar escribiendo 4a cuadrado b cuadrado, la raíz de 11ab. Ahí tenemos un primer caso de cómo se simplifica un radical. Reitero, la idea fundamental es escribir los factores que tenemos dentro de la cantidad subradical en factores que tengan exponentes que sean divisibles entre el índice. Esos se van a sacar del radical y se dejan dentro los demás. Ese es el primer caso que se puede presentar. Voy ahora a presentarte otros dos casos diferentes que pueden aparecer cuando simplificamos radicales. Bien, el segundo caso que se puede presentar cuando simplificamos radicales es que en el radicando tengamos una fracción y el denominador no tenga raíz entera. Voy a copiarlo aquí, ese segundo caso. Entonces, cuando el radicando contiene una fracción y el denominador, una fracción y el denominador no tiene raíz exacta. Esa es la segunda situación que podemos encontrar en la simplificación de radicales. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Lo que debemos hacer en ese caso es multiplicar ambos factores de la fracción por la cantidad necesaria para que el denominador tenga raíz exacta. Por ejemplo, veamos un caso. Supongamos que tenemos la raíz cúbica de 2/5, por ejemplo. Ese radical que está ahí, tenemos un denominador que no tiene raíz exacta. Debemos entonces simplificar ese radical eliminando ese denominador. Eso se llama la racionalización. Vamos a racionalizar el denominador. Y lo que debemos hacer entonces es que debemos multiplicar la fracción, ambos factores de la fracción, por la cantidad que necesitemos para que el denominador, ahí es donde nos vamos a fijar, tenga raíz exacta. Entonces, aquí yo tengo un 5, o lo que es lo mismo 5 a la 1. Es lógico que si yo ese 5 lo multiplico por 5 a la 2, entonces por las leyes de los exponentes eso da 5 a la 3. Y entonces el exponente de este factor es divisible entre el índice y la raíz, o sea, tiene una raíz exacta. Entonces vamos a multiplicar arriba y abajo por ese factor que necesitamos, 5 a la 2. Porque nos va a permitir que el denominador tenga raíz exacta, que es lo que nos interesa. No nos interesa tanto el numerador. Entonces, en este caso, esta operación, si la hacemos, va a quedar 5 al cuadrado, es 25, por 2 me da 50, y aquí vamos a tener 5 a la 3. Y ahora sí, 5 a la 3 es un factor cuyo exponente es divisible entre este, entonces es una raíz exacta. Por tanto, esto queda como 1/5 por la raíz de 50. La raíz cúbica de 50. De esa manera. Ahí en principio ya está simplificado este radical. Excepto que nosotros pudiéramos ese 50 que está ahí expresarlo de alguna manera en factores cuyos exponentes sean divisibles entre el índice de la raíz. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos corroborar si todavía podemos simplificar más esa expresión? Una manera de hacerlo es descomponiendo esa cantidad que está ahí en sus factores primos. Lo voy a hacer. Para descomponer una cantidad en sus factores primos, lo que hago es ver si es divisible primero entre 2, que es el primer número primo, luego entre 3, entre 5, entre 7 y así sucesivamente. 50 es divisible entre 2.
porque 50 entre 2 da 25. 25 no es divisible entre 2, pero 25 es divisible entre 5, porque este me da 5, y 5 es divisible entre 5, porque esto me da 1. Eso quiere decir que 50 es un número que se puede expresar como 2 por 5 al cuadrado. Pero bien, no tiene caso que yo exprese aquí dentro del radical el 50 como 2 por 5 al cuadrado, porque de ninguna manera, ninguno de los factores que salen es divisible entre el índice de la raíz. Eso quiere decir que esa expresión es la expresión más simple a la cual puedo llegar, y ese radical queda simplificado a esa forma que tenemos ahí. Ese es el segundo caso. Bien, vamos a ver el último caso que se nos puede presentar cuando simplificamos radicales. El último caso es cuando en la cantidad subradical los factores que están ahí, sus exponentes y el índice de la raíz tienen un divisor común. Lo voy a copiar aquí. Cuando el índice y los exponentes de los factores del radicando tienen un divisor común. En ese caso, lo que debemos hacer es dividir tanto el índice de la raíz como los exponentes de los factores entre el divisor común. Veamos un ejemplo de eso que tengamos ahí. Supongamos que tengamos la raíz 15 de una cantidad que es, por ejemplo, vamos a escribir a la 10, b a la 5, por ejemplo. Que esa fuera la expresión que tenemos. Bueno, aquí tenemos el caso donde los exponentes de los factores son menores al índice de la raíz. Sin embargo, yo veo que tanto el índice de la raíz, que es 15, como este exponente que es 10 y ese otro exponente que es 1, hay un divisor común entre ellos. Y ese máximo común divisor entre ellos es 5. Todos esos números son divisibles entre 5. Por tanto, yo puedo dividir el índice de la raíz y los exponentes de los factores entre ese número que está ahí. Y si hacemos eso, nos va a quedar entonces la raíz cúbica de a al cuadrado por b, de esa manera. Y esa expresión que está ahí es la forma como se simplificaría ese radical. En conclusión, los radicales son expresiones algebraicas que aparecen con gran frecuencia, que debemos aprender a manejar, aplicando las leyes de los radicales, que en realidad son las leyes derivadas de los exponentes, porque un radical, a modo general, cuando nosotros tenemos la raíz enésima de a, eso es lo mismo que tener a elevado a la 1 entre n. Entonces un radical en sentido estricto es un exponente. Y es importante aprender a simplificarlos. Simplificarlos significará eso, significará llevarlo a su expresión más simple, que quiere decir, no debo tener cantidades que no sean enteras al final en la cantidad subradical. Si hay una cantidad que no es entera, debo eliminar esos denominadores. Segundo, los exponentes de los factores dentro del radical, o sea, la cantidad subradical, deben ser al final menores al índice de la raíz. Y tercero, el índice en la medida de lo posible debe ser el más pequeño que se pueda. En este caso, por ejemplo, justamente hemos aplicado esa última condición. Bien, eso es lo que es esta operación, que reitero, es una operación que estudiamos en álgebra. Todos los libros de álgebra tienen por lo general un capítulo dedicado a radicales y a simplificación de radicales, pero que tiene una gran aplicación, porque después cuando trabajamos en cualquier área como en física, donde aparecen radicales, si resolvemos un problema, vemos los resultados que el libro trae, vamos a ver que siempre está expresado en su forma más simplificada. Por tanto, es una operación que debemos aprender a hacer y dominar muy bien. Espero pues que el video te sea
de interés. Si es así, si te ha gustado el video, te invito a que le des like y te invito a que me sigas en mi canal.